Bien, el objetivo de hoy es recordar la clasificación de las sustancias y sus características. Llegó el Daniel y llegó la Alexandra. ¿Verdad? Daniel, Alexandra, buen día. Ok. Buenos días, profe. Buen día, Daniel. Ay, perdón. Ya. Entonces, vamos a recordar. Dijimos, estimado, que las sustancias o la materia tenía dos tipos de clasificaciones, ¿verdad? Sí, qué bien. Qué bueno que se acuerdan. Entonces, la materia. Estoy recordando ya. Materia. Materia. Tenía dos tipos de clasificaciones. ¿Recuerdan no se escribe? Sí, porque a veces no lo recuerdan. Así que sí, es importante que lo recuerden. Ya, porfa, díganme, ¿cuáles son las clasificaciones? No. Sí, las clasificaciones de la materia. Son dos. ¿La ve acá? Líquido. Ese sí, puede ser, pero específicamente Dante. Ya. Los estados, o sea, sí, la clasificación de la materia por... Chiquillos, porfa, vamos. Esto lo vimos. Lo vimos decir. Estados de agregación. Los estados de agregación que tiene que ver con respecto a lo que siempre estudiamos nosotros, que son los estados de la, Los. ¿Qué agregación? los estados de la, Estado de la materia. eso, que son tres, y ahí están, Dante, lo que tú me dices. Estado sólido. Líquido. Exacto. Sólido. Ahí, ¿quién viene ahí? La nectania. Estado sólido. Líquido, sólido y gaseoso. Estado líquido. Y Tío, gaseoso, eso se ¿verdad? escribe, ¿cierto? Sí, vayan escribiéndolo conmigo. Miren, yo me demoro un montón haciendo esto, así que tienen de más tiempo para hacerlo. Y gaseoso. Y gaseoso. ¿Y cuál es el título? Pongan recordando ¿O no hay? nomás, chiquillos. Pongan recordando. O pongan debajo esto nomás. Debajo del objetivo nomás pongan eso. ¿Sí? No habría problema. Ya, viene la Nectania y el Agustín. Nectania. Agustín. Perfecto. Ya, los estados de agregación. Perfecto. Y el segundo
Si me ayudan con los micrófonos, por fin, para silenciarlos. Eso, gracias. Y el segundo sería los estados de agregación y los estados de... por clasificación. Solo escribimos clasificar. Ay, perdón. Ya puse el otro. Ay, sí, sí, perdón. Que se me esconde el mouse y no sé dónde está. Ahí. Ahí sí. Y en clasificación tenemos dos tipos. Dos tipos de clasificación de sustancias. ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie? Tenemos sustancias puras. Sustancias puras. Y ¿cuál más? No me acuerdo, tío. Sustancias impuras. Casi. Casi, casi. Las famosas mezclas. ¿Ya? Igual que, o sea, no sé si han visto Harry Potter, cuando le dicen mestizos a las personas impuras, a las personas que no son magos completos, es una mezcla de sangres, por eso aquí le dicen impuros. Pero sí tiene algo de razón el Byron, ¿ya? Algo de razón tiene en su lógica. Bien. Tenemos las mezclas. Aquí. Y... ya. Esto lo hemos visto. Vimos que las partículas de los sólidos están muy cohesionadas y tienen mucha atracción, no fluyen, ¿ya? Normalmente cuando las partículas comienzan a friccionarse, se calientan y se queman, sobre todo los sólidos. En los líquidos hay una mayor fluidez, una mayor lejanía de las partículas y de los átomos que permite que este fluya, se derrame. Igual que los gases, también hay mucho más espacio entre los gases y este permite que se mezclen entre el ambiente y todo,
Por eso que nosotros podemos identificar, por ejemplo, el olor a gas. El olor a gas licuado se puede identificar. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, las compañías están obligadas a ponerle un olor característico al gas. ¿Para qué? Para que las personas que están consumiendo, están con la cocina, etcétera, puedan identificar que hay olor a gas. ¿Ya? Bueno, y esto permite que, por ejemplo, el gas se combine con el ambiente. Esto sirve para, por ejemplo, ambientar un espacio con un aerosol. O incluso cuando hay un mal olor, también se mezcla con el ambiente. Uno identifica el tiro que hay un mal olor en el ambiente. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Ya. ¿Se entiende, verdad? Sí. Se entiende. Ya. Bien. ¿Puedo avanzar, chiquillos? Digo, profe. Sí. ¿Sí? Listo. Ya, vamos entonces. Esto es recordando, porque todo esto lo vimos en la clase anterior. Quizás no se acuerden, pero lo vimos. Por eso que yo constantemente estoy nuevamente recordando a cada rato. Así que, bien, eso. Ya. Vamos entonces. Tenemos, como ya dijimos, las sustancias puras. ¿Escribimos todo eso? A ver, espérenme. Ahí sí. Esto ya lo escribieron, Sí. creo. Sí, así que no lo escriban. Po. Es como les digo, estamos recordando. Tenemos que hay dos tipos de sustancias, puras y mezclas. Las sustancias puras se subdividen en dos. Se dividen en elemento químico y en compuesto químico. Ambos se clasifican como sustancias puras. ¿Ya? Porque el elemento químico es un objeto o una sustancia compuesta por un solo átomo o por un conjunto del mismo átomo. ¿Ya? Por ejemplo, un anillo de oro, eso es un elemento químico. Por ende, ese anillo de oro se transforma en una sustancia pura o se clasifica como sustancia pura. En compuesto, el compuesto del agua, por ejemplo, eh, está compuesto por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. O sea que también es un elemento puro, o sea, sí, es una sustancia pura, pero clasificada como compuesto. La sal también es un elemento, es un compuesto químico que está clasificado como sustancia pura. Esos son los ejemplos que di, creo, en la clase anterior. Los elementos, dice, formados por una sustancia, por una sola clase de átomos, te lo dijimos, no se puede descomponer por métodos físicos o químicos. No se puede disgregar. No puede ser dividida en sustancias más simples. ¿Por qué? Porque el átomo es el elemento, bueno, por definición, átomo es la unidad básica de la materia, ¿ya? La unidad básica y estructural de la materia. Toda materia está compuesta por átomos, por ende no se puede simplificar aún más, ¿ya? Porque este elemento ya está formado por puros átomos de ese elemento. Ejemplo, el oxígeno, ¿ya? Vamos a ver qué dice aquí. Dice, el número 2 quiere decir que este elemento está formado por dos átomos de oxígeno. ¿Escribe ese, profe? Eh, no creo que sea necesario. ¿O sí? No sé, díganme ustedes. Puede No lo ser. escribió. De todas formas, sí, saqué una fotografía por si lo quieren escribir, ¿ya? Porque igual es como interesante lo que dice aquí. Estos átomos están unidos entre sí por un enlace químico, Sí, se escribe. ¿ya? Por ejemplo, el ozono. El ozono tiene como característica
O. El ozono es una O y un 3 abajo. Ozono. Son como 3 moléculas de oxígeno. Es extraño. Vamos a analizar el ozono un poco más adelante. Porque en la tabla periódica no hay un elemento llamado ozono. ¿Se han dado cuenta? Bueno, otra cosa. Los elementos químicos se encuentran escritos en la tabla periódica. ¿Ya? La tabla periódica donde tienen hartas letritas y esas cosas. No sé si las han visto. ¿Ya? Sáquenle Yo una, sí, profe, ayer estuve viendo la tabla periódica. sáquenle una fotografía. Por ejemplo, hay una serie llamada The Breaking Bad, donde aparece en la portada una tabla periódica atrás, que es un profe de química que se transforma en un narcotraficante y no. Bueno, es una serie más o menos dramática, pero sí, el profe de química hace eso por necesidad, porque le faltaba plata, no sé qué, etc. Ya, en fin. Tabla periódica, ¿sí? Vamos entonces a avanzar. ¿Sacaron fotografía? ¿Sí? Sí. Ya, vamos. El compuesto químico es la unión de dos o más elementos químicos. Se puede descomponer por métodos químicos. Las propiedades de los compuestos son distintas a las de los elementos que lo conforman. Cada compuesto tiene un nombre y una fórmula, y la fórmula indica cuántos átomos de cada elemento tiene cada compuesto. ¿Ya? Ejemplo, H2O, 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. NaCl, que lo vimos, cloruro de sodio. NaCl quiere decir que hay una molécula de sodio y una molécula de cloro. ¿Ya? Si no hay ningún número abajo del compuesto, quiere decir que hay una sola molécula. ¿Sí? En el caso de H2O, quiere decir que hay 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Se entiende? O dióxido de carbono. El dióxido de carbono es C2O. C2, voy a escribirlo acá, mejor. A ver si lo escribo acá. El dióxido de carbono, que también es un compuesto, aquí, se escribe así, químicamente, C2O. Ahí no, O. C2O. Quiere decir que, ¿lo ven, cierto o no? ¿Está muy chico? Sí, lo veo. Ya. Quiere decir que hay dos Yo lo moléculas, veo, profe. hay 2 moléculas de carbono y una de oxígeno. C2O. Cuando hay un monóxido de carbono, hablamos de monóxido de carbono, es CO, monóxido de carbono. Mono, 1, ¿ya? Monóxido de carbono. Una molécula de carbono, una de oxígeno. ¿Ya? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Ya. Bien. Avancemos. Aquí está ejemplos. Dice, conjunto de átomos iguales o diferentes. Existen elementos, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, N2, y el ozono, O3. ¿Sí? O3. Existen moléculas de compuestos, que son ejemplos H2O, que es el agua, el CO2 y el C6H12O6. ¿Qué es eso, profe? Adivinen. Moléculas. Sí, son moléculas. Eso es el azúcar. Sí, es más fácil decir azúcar. Es más fácil decir azúcar. ¿Ya? C6H12 y O6. Hay 6 moléculas de carbono, 12 de hidrógeno y O6 de oxígeno.
Sí, yo me equivoqué, chiquillos. Es dióxido de carbono, dióxido. La palabra dióxido quiere decir 2 moléculas de oxígeno, dióxido. Espérenme, voy a escribirlo acá para que quede clarito y no se confundan porque yo me confundí y me disculpo. Es dióxido de carbono. Dióxido de carbono. La palabra dióxido, voy a escribir aquí. No, no, no. Porque yo me confundí. Entonces yo creo que aclarar al tiro esta situación. Me confundí con el dióxido de carbono, obvio. Porque si la palabra dióxido... Ay, pucha, me quedan 10 minutos. ¿Dónde está el mouse? Se me arranca. Espérenme. Ya. Cuando hablamos de dióxido, ese di que está ahí indica que hay 2. Y lo que sigue, óxido, viene de oxígeno. ¿Ya? Por ende, esta es la fórmula química del dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Una molécula de carbono y 2 de oxígeno. ¿Ya? ¿Quedó claro? Yo me confundí, así que me disculpo. ¿Sí? Ya. Ya. Ahora sí, ahora sí. Ay. Ya. ¿Todo bien, chiquillos? ¿Se entiende hasta el momento? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Bien. Vamos a dejar hasta aquí. Ustedes, la idea es que saquenle pantallazo a esto, porfa, y lo escriben tranquilamente en su tiempo libre, por favor. Porque igual es importante esto. Lo que sí me gustaría es que hoy día todos tuviesen su libro, su texto del estudiante, porque el texto del estudiante tiene actividades, tiene, al parecer, ustedes séptimo tienen 2 libros de ciencias, uno de texto y otro de actividades. Yo sí lo tengo. Miley, ¿lo tienes tú? ¿Me los puedes mostrar? ¿O los tienes acá, porfa? ¿Son 2 textos o es uno? Son 2, perfecto. Son 2 textos. Entonces, la idea es que hoy día la mayoría de ustedes tengan sus textos de Yo igual lo estudiante. tengo. Ya, genial. Igual lo tengo. Igual lo Oye, Yo tengo. igual lo tengo. ya, perfecto. Perfecto. La próxima clase vamos a dar una actividad del texto del estudiante, ya para que lo tengan a manito. Para las personas que no lo tienen todavía, hoy día lo pueden venir a retirar. ¿Ya? Eso, chiquillos. ¿Les sacaron fotografía? ¿Sí? Perfecto. Yo sí, yo sí. Ya. Para que ustedes también lo copien esto con más calma. Chiquillos, muchas gracias por la asistencia. Se pasaron. Hoy día hay 21 personas, así que felicitaciones a todos ustedes. Y eso, tengo la lista acá, así que no se preocupen. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Chao, profe, cuídese. Que estén bien. Nos vemos. Chao. Chao. Profe. Chao.